Hola amigos, bienvenidos a su canal Portal Viero. Les deseo de todo corazón que se encuentren muy bien y darles la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez ven este canal y los invito a que se suscriban. Hoy tengo un mensaje de Jesús o Jesucristo, como muchas personas lo nombran. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué le preguntarías a Jesús si pudieras hablar con él? Me refiero a ese Jesús, ese ser misericordioso, bondadoso, lleno de amor, que murió en la cruz para darnos la salvación a todos. De ese Jesús que se habla en la Biblia, que hizo maravillosos milagros y que vino a mostrarnos el camino al reino de Dios. De ese Jesús es el que me refiero. Y hoy tengo un mensaje de Él para ti. Sí, tú que estás viendo este video. Hoy Jesús quiere que tengas conocimiento de que Él está en la puerta golpeándote. Él quiere que tú abras tu campo espiritual para que abra esa puerta y le permitas entrar. Él trae un regalo para ti, que te pertenece por derecho de nacimiento, porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Él quiere mostrarte ese tesoro que fue puesto en tu semilla desde el momento en que fuiste concebido y que puedes desarrollar cuando abres el canal de comunicación con Jesús. ¿Quieres saber cuál es ese tesoro? Que el reino de Dios está dentro de ti. Ese tesoro está lleno de conocimiento ilimitado. Es un conocimiento que no tiene límites. Es un conocimiento donde puedes desarrollar habilidades superhumanas. Sí, amigo, son superhumanas. ¿Has visto los X-Men o los hombres X? Así mismo, esos hombres X o esos superhéroes somos nosotros, cada uno con diferentes facultades y habilidades. Ese es el regalo que Dios tiene para ti. Y te lo quiere enseñar y te lo quiere mostrar para que lo aprendas a manejar. Por experiencia propia te puedo decir que es verdad, porque yo desarrollé habilidades también. Y hoy te quiero compartir unos tips para que puedas subir tu nivel vibracional o tu campo energético, o cambies tu campo energético o tu energía, o la quieras llamar. Esa energía transmutada. Solamente tienes que cambiar tus emociones, tus deseos, tu energía y tu estado físico hacia aquello que tú quieres, lo que más te hace vivir, ya sea tu familia, tus hijos, lo que te parece más importante para ti en tu vida. Ubica tu campo energético hacia esa parte. Son cosas simples, pequeños detalles, pero como hemos estado tan distraídos en nuestro mundo cotidiano, no los han permitido ver. Lo primero, uno de los tips, lo que debes de hacer es dar gracias. Pero no da gracias porque no busques motivos para dar gracias. Agradécelo todo, en todo momento y a todo momento. Porque cuando tú hablas, das gracias, cambias energía, tanto interior y exteriormente. Se abre un campo energético y no solamente estás poniendo mente, sino también estás formando acción con tu palabra. Recuerda que cuando Jesús dijo, dale orden a esa montaña, tu palabra es poder. Otro tips que te voy a dar
es, tienes que desapegarte un poco de las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes en este estado físico, pero le enfocas energía. Las 4 aspectos importantes le estás enfocando a eso y no estás desarrollando tu parte interior para que sea más fácil tu vida aquí en la parte exterior. Otro tip es disfruta de aquello que más amas, que más quieres. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes con aquello que amas, me imagino que si eres una madre con tus hijos, si vives con tus padres, será tus padres, tus nietos, con lo que tú quieres, con lo que te da vida, te motiva a vivir. Dale tu energía y cambia la energía constantemente. Cuando tú compartes tiempo y espacios con esa parte tan importante para ti, vas a cambiar tu energía, porque vas a poner, tu energía va a cambiar interiormente, pero también exteriormente. Y cuando tú ves lo que más ama está bien, tu paz entra, hay paz interior en ti y puedes realizar cualquier cosa porque estás motivado energéticamente. Si tu prioridad son tus hijos, vas a ver que va a haber comunicación con tus hijos. No van a necesitar palabras, sino solamente con mirarse. Vas a cambiar el espacio. Ahí vas a desarrollar telepatía. No van a necesitar las palabras, la comunicación. Pero eso se da con el tiempo, no de un día para el otro. Compartir con tu familia, con tus hijos. Sí es importante para ti enfocar tu energía en esa parte. Vas a ver cómo tus hijos van a llegar bendiciones para tus hijos. Tu entorno va a ser más agradable. Se abre un canal de comunicación telepático con tus hijos. Y tus hijos van a estar bien. Y ellos van a aprender a diferenciar. No van a buscar afuera. Porque ya lo tienen ahí adentro. Contigo. Porque tú se lo diste. Tú lo sembraste. Otro tip que les voy a dar es la oración con tu familia. Ora. Ora. Si no te sabes ninguna oración, haz el Padre Nuestro. Pero ora. Sube tu energía. Bendice lo que comes, lo que consumes. Bendícelo. Ora, da gracias. Abre ese campo constantemente. Porque los campos de energía deben subir y bajar para ver cambios. Se sube tu energía. Reza. Abre ese canal de comunicación con Dios. Ábrelo con los guías espirituales, con los maestros de luz, con tus ángeles, con tus arcángeles, en lo que creas. Hazlo. Abre ese canal de comunicación. Agradece. Constantemente. Hazlo en un espacio donde te sientas bien. No tienes que irte a una iglesia. Hazlo en tu casa. Y ahí va el otro tip. Haz oración con tus hijos. Acostumbra a tus hijos a hacer oración. O tu entorno. ¿Por qué? Porque cuando haces oración, bendices el espacio en el que estás. Bendices el lugar donde duermes. Bendices el lugar donde comes y donde permanecen. No solamente tú, sino tus hijos o las familias o las personas que tú quieres. Y otro tip que te voy a dar es: quita de tus oraciones o plegarias la palabra enemigo. Yo no veo por qué tengamos que poner en una oración o en una plegaria el enemigo. Yo no tengo enemigos. Si yo actúo bien y no le hago daños a la sociedad, no tengo por qué tener enemigos.
Yo creo que si tú estás pidiendo que alejen tus enemigos, es porque hiciste algo mal o tienes cargo de conciencia. Es la única forma de entender por qué pones en las plegarias la enemistad. Yo soy mamá y yo no quisiera que mis hijos estuvieran peleando y nosotros somos hijos de Dios. Entonces no veo la justificación de que tenga que poner en una oración o en una plegaria la palabra enemigo. Los únicos que tienen enemigos son las personas que le quitan la vida a otros o hacen daño a otros. Eso sí, porque tienen cargo de conciencia. Esos son los tips que les puedo ofrecer para que abran ese canal de comunicación con Dios. Dios está escuchando y Dios está golpeando tu puerta. Ábrele la puerta a Jesús. Ábrale. Recuerda que las oraciones que son enviadas al cielo son transformadas y llegadas y traídas al cielo, a la tierra en forma de bendiciones. Es como el reflejo del espejo. Lo que ofreces, lo recibes. Bueno, amigos, hasta aquí. Espero que lo pongan en práctica constantemente. Háganlo constantemente para que su entorno esté más tranquilo. No busquen afuera, busquen en tu interior. Busquen en el interior de cada persona. Cada uno es un mundo y cada uno desarrolla sus propias habilidades. Muchísimas gracias.